El carnet de periodista se lo dieron a Camilo José allá por el año 42 o 43. Ya por entonces se habría creado la Escuela Oficial de Periodismo, pero Cela no parecía muy entusiasmado o muy interesado en asistir a las clases, de modo que aprovechó la oportunidad de presentarse a los exámenes convocados para quienes escribiesen en prensa, cosa que Cela venía haciendo ya en el diario Informaciones de Víctor de la Serna y en el Arriba de Javier Echarri, compartiendo la última página con don Eugenio Dors. Durante el día, la seriedad reinaba en la redacción del Arriba. Por la noche era otra cosa. El académico José García Nieto es testigo de aquellas madrugadas. Buenas noches. Camilo, me apetece mucho hablar de nuestros 40 más años de amistad, pero iba a ser muy largo. Me acuerdo efectivamente con mucha nostalgia de aquellas noches de Arriba donde tú hacías tantas barbaridades, donde derrochabas en las páginas ingenio y talento, y por las noches eras un burro que no había quien te aguantara. Allí inventaste tu esgrima particular que te sirvió mucho en el tiempo, porque cuando algún redactor de Arriba se veía a comprar unos floretes, tú cogías una cachava y le dabas fuerte al primer intento que tenían de lidiar contigo. Pero me acuerdo de aquellos días de algo quizá más importante y más entrañable y hasta creo que más divertido de ti. Era un día que íbamos a terminar en Arriba nuestra noche y me dijiste: Pepito, esta noche tengo unos duros que he cobrado y te voy a invitar a un buen restaurante. Nos sentamos mano a mano en una mesa pequeña, en un restaurante bueno, y nos pusimos a comer. La sala estaba casi desierta y de pronto entraron en el comedor un grupo de gallegos, como después se sabrá, que ante tu figura tú siempre has marcado naturalmente el centro de la atención de las gentes, y ya entonces ya eras célebre. Estábamos casi empezando, pero todo el mundo te conocía. Era como ahora, eres un ser diferenciado físicamente y con muchas cosas. Y en ese grupo había uno que era el listillo de turno, que nada más verte, ellos venían de espaldas a ti, yo los veía toda la operación. Y decía: yo lo conozco, este es Camilo, y los demás le empujaban, ya sabes cómo sois en vuestra tierra, ¿no? Animándole mucho para que el otro se lanzara. Cohibido ya no sabía qué hacer, pero como el que le mandan al centro de un baile, tío, sale a trompicones y llega a nuestra mesa. Se acerca a la espalda tuya, tú siempre has sido muy fino, y él dice: hola Camilo, te levantas, le echa las manos encima, él te abraza fuertemente, ¿no? Y hay un rato, hay unos minutos eternos, unos segundos eternos, en que ninguno de los dos teníais nada que deciros. Él te abrazaba muy fuerte y ya no sabía qué hacer, pero tú le abrazabas más fuerte todavía. Hubo un momento en que él quería escaparse ya, pero tú no le dejabas. Entonces, cuando se iba escurriendo, le dices, y lo oyó naturalmente todo el restaurante: no se separe usted que estoy haciendo memoria. Esto, como tantas cosas tuyas, las contábamos aquella noche en aquella redacción. Habíamos comido bien, pero solos, y formará parte de uno de mis primeros capítulos de ese libro que sabes que no voy a escribir nunca, pero que tenía título. Es Mis noches y mis días con Camilo José Cela. La verdad es que aquel carnet de prensa de periodista le duraría bien poco a Camilo José. La novela La colmena no le pareció bien, pero que nada bien, a don Pedro Rocamora, que estaba al frente de la censura, de manera que decidió prohibirla. Con aquella actitud, la Asociación de la Prensa se vio arrastrada a borrar de su lista a Camilo José. Cela no volvería a pertenecer a la Asociación de la Prensa hasta poco antes de morir Franco. Uno no sabe bien si para escribir en prensa es necesario tener o no el carné, que se lo pregunten a él o que se lo pregunten quizá a otro gran amigo de Camilo José, a Francisco Umbral. Buenas noches. Me encanta hablar, buenas noches, entre dos amigos como García Nieto y Camilo, que fueron mis primeros maestros en Madrid. No cabe duda de que tuve buenos padrinos. De Pepe García Nieto aprendí mucho, de la poesía, de la literatura y de la vida. Y Camilo me publicó nada menos que mis 3 primeros libros, de modo que me sentía y me sigo sintiendo absolutamente arropado por estos dos maestros entrañables.
Televisión Española, y concretamente el gran profesional José María Íñigo, me pide que me restrinja, como a todos los demás, a 3 minutos y a alguna anécdota del Cela periodista. Naturalmente que Cela es periodista también. Cela es un escritor completo y total. Cela, y me parece que en los últimos tiempos no se le está haciendo la debida justicia, este homenaje pudiera compensar en alguna medida otros deshomenajes, es el hombre que, después de la catástrofe franquista, reanuda el hilo de la literatura española empalmando con los primitivos, con los clásicos y con el 98, se ha dicho que es el último del 98, y además es un escritor total. Dice Borges que hay que distinguir entre los libros hechos con libros y los libros hechos con la vida. Esto no es ninguna exaltación irracionalista de vitalismo. Esto quiere decir, en Borges, que no es precisamente un vitalista, esto quiere decir que Camilo ha escrito siempre con la vida, aunque los libros estén al fondo, como digo, desde el 98 hasta el siglo XVII, hasta más atrás los primitivos españoles, castellanos. Entonces, Camilo ha cubierto todas las facetas, como debe cubrirlas el escritor total, y ha conseguido, que es lo más importante de su figura al margen de su obra, ha conseguido que la literatura española no se interrumpiese a pesar de 40 años de frustración y de opresión, que muy bien ha señalado con alguna anécdota José María Íñigo. En el periodismo, Camilo, todo gran escritor naturalmente sabe descender o ascender al periodismo. El periodismo no es más que una variante cotidiana de la literatura, y Camilo ha sabido descender o ascender al periodismo y ha hecho un periodismo muy personal. Ortega le definió como cazador de iberismos, es decir, esas cosas tan ibéricas, tan españolas, tan nuestras, que solo él sabe ver y que ha llevado a sus artículos, a sus relatos, a sus novelas, insisto en este caso a sus artículos, puesto que se me pide hablar del periodismo de Cela. Y me voy a limitar, para terminar, a dar el titular de una de esas noticias de lo ibérico eterno que nos ha dado a veces Camilo José Cela. Allá por los años 60 titula uno de sus iberismos, una de sus noticias: Madre desnaturalizada, descubierta en Albacete por el Frente de Juventudes. Pero volvamos a la novela La colmena, publicada por vez primera en Buenos Aires. La complejidad de su arquitectura, sus bien contados 346 personajes desenvolviéndose en el Madrid de 1942, mantuvieron ocupado y preocupado a Cela durante 5 largos años. 5 años de trabajo que merecieron la pena, pues hoy el libro es considerado como uno de los más destacados renovadores de la narrativa española contemporánea. El productor de cine, José Luis Dibildos, pensó que la novela podría convertirse en película y que el personaje de Matías Martí podría muy bien interpretarlo el propio Cela, y así lo hizo. José Luis Dibildos recuerda aquella historia. Así ya se puede, pero yo necesito un seudónimo. Dejas en paz de seudónimos, Maello. Lo importante no es eso. Lo importante para un poeta es tener obra. Sí, eso desde luego, pero reconozca que usted oye decir José Martínez Ruiz y se queda tan frío. En cambio, usted escucha Azorín y es otra cosa. Se le queda un buen seudónimo y la mitad de la fama está hecha. Amigo Padilla. Sí, señor. ¿Tendría usted inconveniente en prestarme un cigarrillo suelto de picadura? Es para hacer la mezcla. Tenga usted, don Ricardo. Ya sabe, Padilla, que en la próxima flor natural que me den, o bien un accésit, será recompensado como usted se merece. No, verdaderamente han sido muchos los seudónimos famosos, sin ir más lejos. La Fernán Caballero, Cecilia Boldefal. Stendhal. Por favor, Antofagasta, precisaría un papel de fumar. Stendhal. ¿Cómo se llamaba ese? Y Juan Ramón Jiménez, que se llama Juan Ramón Jiménez. ¡Oh! Mi querido académico. Venga, venga. No. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras.
don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí lo hace con las palabras. Lleva inventadas más de 1000. Por favor, Matías, dele usted la última, don Ibrahim. Bizcotur. ¿Cómo dice? Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No sé qué decirle. Muchas gracias. Pero Matías no conoce todavía su famoso discurso de ingreso en la Academia de... Hombre, algo vería el productor que comentábamos anteriormente, José Luis Dibildos, en Camilo José para convertirlo así de la noche a la mañana en actor. José Luis Dibildos, buenas noches. Buenas noches. Yo conocí leí la novela de Camilo en los años 50, al final de los años 50, cuando se publicó en España, después de su primer edición argentina. Desde entonces pensé llevarla al cine, era un sueño que tenía yo hace años. Ver la vida a través de la mirada de Camilo y de las palabras de Camilo es un privilegio. Yo en su homenaje tengo que decir una cosa. Cuando yo, después de 2 años de esfuerzo y de trabajo, intenté hacer la adaptación cinematográfica, respetando entonces una novela fabulosa y su espíritu, le envié el guión a Camilo y luego nos vimos en Madrid. Y yo quería entonces, yo llevaba un blog y una pluma para tomar nota de sus objeciones. Entonces Camilo me contestó a la gallega y me dijo, me han dicho que está muy bien el guión. Ni siquiera me aceptó que lo había leído. Me dio una libertad total. Luego, respecto a Camilo actor, yo no me puedo atribuir su descubrimiento, porque Camilo debutó en el cine como actor en una película llamada Manicomio, donde hacía un personaje de loco que daba coces. Entonces, como a Camilo siempre le han gustado incorporar en el cine personajes de la vida cotidiana, yo entonces le ofrecí el personaje del inventor de palabras, de Matías Martí en La Colmena. Y ahora también tengo contratado con él su actuación como actor en mi próxima película, La pálida luz de la luna, en que también hace un personaje de la vida un poco insólita que a Camilo le va. Recordando el rodaje de la película, recuerdo que rodaba un día, fue una sesión, le citamos a las 7 de la mañana en el estudio Cinearte. Él llegó exactamente, una puntualidad británica, a las 7 en punto. Yo preventivamente le había encargado al director de vestuario que fuera Cornejo y que eligiese ropas amplias para vestir el personaje. Llegó Camilo y aquellas ropas amplias no entraba ninguna, porque en aquel momento no había hecho una cierta cura de adelgazamiento posterior. Entonces el problema dramático era cómo vestíamos a Camilo. Menos mal que había en el estudio una especie de abrigo de la época, de los años 40, que era como una tienda de campaña de grande. Y entonces le embutimos en el abrigo y rodó el personaje con abrigo. Cosa que era lógica porque el frío era una de las constantes de aquella época que reflejaba la novela. En fin, yo, Camilo, como actor tengo que decir que lo hizo toda la primera, no hubo que repetir ninguna sola toma, como un gran actor profesional, y entonces no solamente admiro a Camilo como escritor, como amigo, que es un amigo insólito, que sabe cosas insólitas, como por ejemplo todos los ríos de España y todos sus afluentes. Conoce las cosas más inesperadas, sino que además como actor es un gran actor y va a trabajar en la próxima película. Para hablar de Camilo como actor hay una persona perfectamente indicada, especialmente indicada, que es una gran actriz, Queta Claver, que fue contertulia de Camilo en el rodaje de La Colmena, en aquel entrañable café de Doña Rosa. Queta Claver también está esta noche con nosotros. Seguramente puede decir unas palabras de Camilo. Hola, buenas noches. Bienvenido. Yo, ante todo, pido a Camilo y a todos los amigos que estamos aquí esta noche, si digo alguna tontería, inocentemente, porque lo mío es representar los papeles cuando los tengo escritos. En este momento, y no es una cursilada, quisiera decir todo lo que en mi corazón siente.
A Camilo, para mí fue un gran descubrimiento como actor, porque como ha dicho muy bien nuestro querido productor, a la primera funcionó perfectamente. Quizá por eso lo contrata ahora para su película, los demás tardábamos muchas tomas y le costábamos más dinero. Quiero decirle a Camilo que como autor todo el mundo le admiramos, le respetamos, pero como persona humana, con el poquito tiempo que tuvimos de rodaje en la Colmena, me pareció un hombre con tanta humanidad, con tanto cariño, con tanta sencillez, que hombres como él tenían que abundar muchísimo más en estos tiempos. Camilo, gracias por ser como eres. Eres un encanto, eres como los pimientos de tu pueblo para comerte. Igual. Ahora, lo que quiero decir que este programa, normalmente casi todos se cierran con broche de oro. Este programa se abre con broche de oro, porque Camilo es un diamante y una pieza de oro en bruto, pero de esos que valen muchísimo, muchísimos quilates. Y esta noche, normalmente, casi todos, nos ha ocurrido lo siguiente: cuando tenemos que ir a algún sitio, a alguna fiesta, decimos, caramba, tengo que ir porque no tengo más remedio, porque a lo mejor es un rollazo. Esta noche, ten la completa seguridad que todos los que estamos aquí estamos con la admiración, con el respeto y con el cariño que como escritor y como persona humana tú te mereces. Gracias, Camilo.